Confirma si pueden ver en pantalla, por favor. Perfecto. O sea, vamos dando inicio a las clases, pues, ¿no? Antes de esto quisiera hacer una presentación pequeña de lo que es el curso, de lo que va a ser el curso práctico de conexiones, pues, ¿no? De esta primera edición. Primero quisiera hacer lo que es un contenido breve de lo que vamos a hablar, pues, ¿no? Quiénes somos, quiero hacer una presentación de quiénes somos nosotros, un poco de la visión y misión, el equipo de trabajo que está detrás de todo esto, pues, ¿no? De la descripción del programa, los módulos que se verán, que ustedes aprenderán un poco lo que es el cronograma de clases, cómo se seguirá, la plataforma de estudios, que ya se están familiarizando con este tema, pues, ¿no? Es un poco, a veces un poco complicada para algunos este tema nuevo, pues, ¿no? Pero a la larga es muy fácil de usar la plataforma de Google Classroom con Google Meet. Y el certificado que obtendrán, pues, ¿no? Al finalizar lo que es el curso. Bueno, un poco de quiénes somos nosotros. No somos una organización dedicada a la capacitación y consultoría, pues en el área de ingeniería estructural. Ofrecemos lo que son capacitaciones, servicios de análisis estructural y diseño, pues, ¿no? Y fiscalización. Pues nosotros contamos con un grupo. Por favor, me espera un momento que está ingresando una persona más. Voy a dejar de presentar. Ok. Pues como les comentaba, pues somos un grupo de personas calificadas, pues, que se dedica a la preparación de la ingeniería civil. Un poco de la misión de nosotros y visión es lograr una educación de alto nivel de nosotros hacia ustedes, los estudiantes, en el área de ingeniería estructural, pues revisando diferentes tópicos de lo que es la rama de ingeniería, pues, ¿no? Y asimismo brindar a nuestra clientela soluciones económicas y viables técnicamente para el desarrollo de los proyectos, pues, ¿no? Un poco de la visión es convertirnos en un grupo de líderes a nivel de capacitación, como dentro del país, como fuera también, asimismo de consultoría y fiscalización. El equipo de trabajo, pues quien les habla y quien les va a impartir este curso conjuntamente con otro profesor, mi nombre es Alberto Sarmiento, soy ingeniero civil graduado de la Universidad de Guayaquil, tengo un máster en Ingeniería Estructural y de la Construcción en la Universidad Politécnica de Cataluña. Tengo una especialidad también en Diseño Geotécnico Estructural de Cimentaciones en la Universidad de Carabobo y participo a nivel de asesoría estructural en diferentes constructoras dentro del país. Jaime Amón es ingeniero civil también graduado de la Universidad de Guayaquil. Este profesor tiene máster en Ciencias de Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es docente en la Universidad de Guayaquil en el área de estructuras, es docente en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil en el área de estructuras asimismo y participa también como consultor y fiscalizador dentro de proyectos estructurales a nivel nacional. El ingeniero Walter Javier Rodríguez, que también nos va a ayudar con este curso, va a impartir lo que es el tema de RAN Connection, es especialista en ingeniería estructural y sismo resistente. Es instructor de cursos en el área de ingeniería estructural por más de 9 años y así se dedica a lo que es la consultoría de diseño estructural, de detalle de piezas metálicas y diseño de puentes, ¿no? Y así mismo es asesor de diferentes proyectos estructurales. El ingeniero también Brian Sarmiento, quien nos ayuda también, él es el impartidor del curso de Tecla Structure, de ingeniero civil graduado de la Universidad de Guayaquil, tiene un máster en administración de empresas, un MBA. Tiene la certificación de Tecla Structures como instructor del 2018 y también es asesor de diferentes proyectos a nivel nacional con más de 7 años de experiencia en modelador BIM. Pues, ¿cuál es un poco de la descripción del programa? Pues, ¿no? El objetivo de nuestro programa en estas 20 horas que vamos a realizar y unas 20 horas autónomas que ustedes tendrán que también un poco de estudio autónomo que tendrán que realizar es de dotar a ustedes, los participantes, de los conceptos básicos y fundamentales para el diseño de conexiones de acero más típicas que se encuentran en una edificación de Special Moment Frame. Entonces, con las normativas actuales, utilizando con hojas de cálculo y compararlos con el software RAN Connection, ¿no? Los instructores de este programa seremos quienes hablan, mi nombre es Alberto Sarmiento y Walter Rodríguez. Los software que utilizaremos pues son el MATCAD y el RAN Connection. MATCAD, si ustedes lo desean, lo pueden descargar y utilizar, si no, las hojas de cálculo, que algunos que ya han podido ingresar a la plataforma y no sé si han visto el material que está subido, pues se la puede replicar en Excel, sino que nosotros utilizamos el MATCAD para que ustedes puedan ver los diferentes valores de dónde sale cada fórmula y cada detalle de lo que es la hoja de cálculo, ¿no?
Así mismo el formato de clase, vamos a hacer clases en vivo y todas serán grabadas. Y al finalizar pues se colocará lo que es un proyecto final para poder hacer una evaluación y entregarle lo que es un certificado de aprobación o de asistencia. Los módulos que veremos los hemos dividido en 5, en la propaganda estaba en 4, pero al final decidimos hacerlo en 5, ya que tenemos 2 conexiones como tópico especial que nos ha parecido interesante agregarlas. Pues en el primer módulo pues vamos a hacer un poco de la que es la introducción al diseño de conexiones. En el módulo 2 ya hablaremos un poco sobre el tema de diseño de conexiones soldadas. En el módulo 3 hablaremos sobre el diseño de conexiones atornilladas. En el módulo 4 un diseño de placas base. Y en el módulo 5 hablaremos de unos tópicos especiales de conexiones y también de unos casos, de obra, casos reales de obra, de cómo se presentan en diferentes países este tema del diseño de conexiones, ¿ya? Un poco ustedes que aprenderán al finalizar el curso, pues nosotros conocer un poco de los principios básicos relacionados con el diseño de uniones soldadas, asimismo atornilladas, un poco de las placas bases y su detallado, también tener un buen uso de RAN Connection a nivel de diseño y modelado, pues y también poder comparar los resultados manuales con los resultados obtenidos del software y pues ser capaces de elegir la mejor tipología de unión para una edificación de Special Moment Frame. Pues un poco de las consideraciones, pues el estudiante debe tener un mínimo de 75% de asistencia para obtener lo que es el certificado de asistencia y pues el estudiante debe presentar todas las tareas, incluyendo el proyecto final, para obtener lo que es el certificado de aprobación. Pues el proyecto final se tendrá un porcentaje del 90% y se dividirá en 3 partes. O sea, van a hacer un proyecto que se va a dividir en 3 partes, pues cada parte 30%. Si hacen 2 partes más la asistencia que tendrá un valor de 10%, pues ya con eso ustedes pueden obtener lo que es el certificado de aprobación, que será de un 70%. Un poco de lo que es el cronograma de clases. Bueno, hoy, lo que es lunes 20, vamos a tratar de hablar de un poco de introducción al curso, que ya lo estamos haciendo. Vamos a hablar un poco de la introducción al diseño de conexiones y también un poco al diseño de conexiones soldadas. Este primer día vamos a tratar estos 3 temas y mañana trataremos de determinar lo que es el diseño de conexiones soldadas para que el día miércoles, que es un día exclusivo, va a ser un RAN Connection Day, que es un día exclusivo solo para el uso del RAN. O sea, no se hablará nada de teoría ni de hojas de cálculo, sino que se enfocará en cómo se maneja lo que es el RAN Connection a nivel de diseño de conexiones soldadas, del tema que hemos hablado en sí. Entonces, asimismo, el módulo de conexiones atornilladas también se lo hablará en 2 días, se pasa lo que es el fin de semana, y también habrá el día lunes 27, un RAN Connection Day. Asimismo, se hablará de lo que es las placas base, 2 días, se hablará también un RAN Connection Day, y el día 31, el viernes 31, que es el finalizar el curso, pues se hablará del tópico especial de conexiones y de algunos proyectos reales, y te hablará de lo que es el proyecto final para poder hacer la entrega. La plataforma de estudio, como les dije, es el Google Classroom y más el Google Meet. Se lo colocará un foro de consultas. Ustedes, si tienen alguna consulta, pueden escribirnos directamente a lo que es el correo electrónico elquakesa@gmail.com o pueden dejar su pregunta dentro del foro, que se las contestaremos en la medida que sea posible. Asimismo, se colocará lo que es un link para poderse unir a las clases. Les pido por favor que a veces la plataforma tiene problemas, entonces les pido que todos los días se va a subir el link a partir de eso de las 5 de la tarde para que puedan unirse en el horario de 6 o 7. Vamos a hacer una encuesta para ver cuál es el mejor horario que se les conviene a los alumnos. Como les comentaba, a los que no me pueden escuchar, ya que algunos alumnos me han dicho que se les complica un poco el horario a las 6, entonces quieren ponerlo a las 7, entonces haremos una encuesta para ver si lo dejamos a las 6 o lo subimos 1 hora. Pero así mismo, como les decía, por favor les pido que eso de las 5 y 15 ya se sube el link, por si acaso no les llega al correo, porque sabe haber problemas y no llega el link al correo. Entonces les pido que por favor revisen igual que sí estará subido. Y pues al finalizar se entregará lo que es esto, un certificado de nosotros, avalado por un tiempo de duración de 40 horas, de lo que es para las personas que entreguen lo que es el proyecto final. Pues, ¿no? El proyecto final
será una evaluación asimismo de 20 horas autónomas. Está programada para que ustedes lo resuelvan en unas 2 semanas, dedicándole unas 2 horas diarias. Entonces, por eso es el certificado de 40 horas, ¿no? Y eso es un poco de lo que quería comentarles antes de dar inicio a las clases, ¿no? Si alguien tenía alguna pregunta sobre la presentación, por favor me comunica. Si no, continuamos avanzando en lo que es las clases. Por favor, si pueden ver mi pantalla, por favor, me confirman. Si estás conectado, sí, por favor, sí, perfecto, listo. Entonces vamos dando inicio vamos a hablar sobre lo que es la introducción al diseño de conexiones, ¿no? Primeramente, antes de iniciar, tenemos que abordar primero lo teórico antes de entrar a lo práctico, ya que si no, ustedes no van a poder entender de dónde viene cada valor ni hacia dónde se dirige la normativa internacional para lo que es el diseño de conexiones. Un poco de lo que es la introducción al diseño de conexiones, pues vamos a hablar aquí. El contenido es algo corto, simplemente vamos a hablar un poco de la introducción, su clasificación, la curva de momento de rotación, la clasificación de las uniones según su resistencia, los aspectos normativos, los aspectos de buen detallado y la bibliografía, pues de donde se obtuvo todo esto, pues, ¿no? Un poco de la introducción de conexiones, pues vamos a hablar. Dice que históricamente el acero se lo ha asociado con una especie de construcción. Por favor, me dan unos minutos que siguen ingresando alumnos, por favor. Perfecto. Así. Dice que históricamente el acero se ha asociado con la construcción prefabricada, ya que tiene una facilidad de montaje y desmontaje. Entonces es tan natural que algunos se han ligado a la construcción pensando que a veces parecen piezas de Lego conectadas unas con otras. Entonces que realmente construir en acero es muy fácil porque ya que tienen esencia lo que es unir y conectar piezas. Sí sé que si hablamos de lo que son conexiones metálicas, pues son como el pegamento que mantiene las partes de las estructuras acopladas y permite que absorban las cargas que están sometidas. Estas son un aspecto crítico en el comportamiento de las estructuras, pues, se ha puesto en años de estudio que la mayor irregularidad de fallas estructurales viene en lo que son las conexiones de estos sistemas, ¿no? Dice que las conexiones y su diseño dependen de 4 elementos principales, lo que son el tipo de carga, el tipo de la orientación de los esfuerzos que ocurre sobre una conexión, es definitiva en lo que es su diseño, lo que es la resistencia y rigidez de los elementos de las conexiones, un poco lo que es la economía de las conexiones, tiene una relación directa con el costo total de la estructura, pues, ¿no? Mencionamos que conexiones monótonas pueden tener un impacto significativo en la disminución de costos, pues, ya que nosotros como diseñadores tenemos que hacer conexiones repetitivas y no variadas, porque después se puede salir un poco elevado los costos. Y un poco lo que es la dificultad de construcción, dice que aunque una conexión puede ser muy eficaz en la relación al uso de los materiales y ser suficientemente barata, aún puede significar un costo significativo en obra en función de su dificultad. Un poco de la clasificación de la unión según su rigidez, pues tenemos aquí 3 tipos de clasificación. Tenemos lo que es una unión rígida, la cual vemos que se deforma, cuando se deforma lo que es el pórtico, esto también se deforma simultáneamente, no tiene está a 90 grados de lo que es la columna. Tenemos la unión semirrígida, la cual la viga se deforma a un ángulo de 90 grados en función de lo que se va deformando lo que es el pórtico. Y asimismo tenemos lo que es la unión simple, aquella que puede rotar simplemente sin que se aplique una carga, sin que se deforme el pórtico. Esta es la que una conexión a corte, pues esta tiene se puede rotar solo con un esfuerzo acortante, ¿no? Esta no absorbe lo que es momento. Un poco también vamos a hablar, hablemos un poco de las uniones articuladas o simples, que es aquella que está aquí, la tipo C. Dice que es una unión articulada que permite el giro libre entre las barras que confluyen a la unión. En este tipo de uniones puede existir momento cero, aquí me he equivocado, es un valor que no es apreciable.
Dice, es decir, son uniones que solo están pensadas para transmitir fuerzas, o sea, cortantes y no momentos. Dice que en una estructura metálica es común realizar uniones articuladas, ya sea utilizando soldadura o tornillos. Aquí podemos ver uniones articuladas que están soldadas en el alma, simplemente se suelda aquí lo que es en el alma, y aquí se ve una unión articulada, pues está unida por medio de tornillos, asimismo solo se une en el alma, ¿no? Un poco de lo que son las uniones rígidas, pues un poco de lo que es el conocimiento general de lo que son las conexiones precalificadas. Pues aquí tenemos lo que son una unión soldada rígida, que es la RBS, la Reduced Beam Section Connection, que se puede encontrar en la ISC 358, y así mismo tenemos lo que es la unión atornillada rígida, la 4EDS o la 8EDS, o simplemente la que no tiene rigidizador en lo que es en la viga. Entonces, estas son las uniones rígidas, pues dicen que este tipo de unión es capaz de transmitir fuerzas y momentos. Así que una unión rígida, dice, une a la estructura entre la carga. Dice, esta se deforma y el ángulo inicial entre las barras se une en el mismo que al inicio de la deformación. Así como vimos en esto, pues vemos que, es como dice en el texto, pues se deforma en unión de lo que es el pórtico. Un poco de lo que son las uniones semirrígidas, dice que este tipo de unión es aquella que no puede considerarse ni articulada o completamente rígida. Dice que la semirrígida permite el giro relativo entre las barras que se unen y desarrollan fuerzas y momentos para contrarrestar las acciones que sobre ellas inducen las barras que se unen. Aquí podemos ver un ejemplo de una unión semirrígida soldada. Vemos que ya no está soldada solo en lo que es el alma de las piezas, sino que también viene una soldadura en la parte superior e inferior. Y aquí en una unión atornillada, pues ya no viene solo atornillada en lo que es en el alma, sino que también se coloca una especie de unión atornillada en la parte superior de lo que es la viga y en la parte inferior de lo que es una viga. Un poco de lo que es la curva momento-rotación. Pues esta curva momento-rotación dice que es propia de cada unión y que permite representar gráficamente un sistema de coordenadas. Los pares de valores de momento y rotación, pues correspondientes a las diferentes solicitaciones a las que se somete a la unión. Aquí vemos claramente que una unión totalmente rígida, como se ve aquí, es cuando una unión tiene de 20 EI sobre L, pues, ¿no? Vemos que absorbe un gran momento y tiene poca rotación, y aquí vemos que una unión que es simplemente articulada, pues tiene una baja rigidez, ya que es 2 EI sobre L, puede rotar mucho, pero no absorbe mucho momento. Y lo que son las uniones parcialmente restringidas, pues están entre estas dos. Entonces pueden estar a un 15 EI, 16, 8, pues toda esta evaluación de una unión semirrígida se la tendría que hacer en algún ensayo de laboratorio o se la tendría que hacer en algún software de diseño, como por ejemplo la idea estática, que tiene esos principios de análisis por elementos finitos, y por medio de esos ensayos, por medio de ese software, se puede ver la rigidez que puede estar en este tipo de uniones, ¿no? Si a ustedes en algún momento quieren evaluar lo que es la rigidez de una unión, ese software es muy bueno para poder lo que es evaluar la rigidez, ¿no? Si ustedes ya tienen unos límites, los cuales dicen, bueno, si ya tengo una conexión que está por los 20 EI sobre L, ustedes ya pueden decir que es una conexión rígida. Y si tienen una conexión que está por debajo o está en 2, pues ya pueden decir que es una unión articulada, como hemos hablado. Un poco de la clasificación de las uniones según su resistencia, pues, ¿no? Tenemos un poco de la unión, la clasificación son 3. Dice que asimismo son articuladas, son las uniones que son solo capaces de transmitir fuerzas internas, que son cortantes y axiles, sin desarrollar momentos significativos que afecten a los elementos de la unión o de la estructura y permiten giros que se produzcan por las cargas aplicadas, ¿no? Asimismo, lo que es la resistencia completa o lo que es una unión rígida totalmente, es una resistencia completa, dice que la resistencia de diseño de la unión es mayor o igual a la resistencia de los elementos unidos. Y asimismo tenemos lo que es la resistencia parcial, pues esta no cumple ni con los criterios anteriores, pues no es ni articulada ni es totalmente restringida, pues no tiene resistencia completa, como hemos detallado en este gráfico de aquí. Un poco de los aspectos normativos, pues
lo que dice la ICC 360 en el capítulo B3.4b, pues ellos clasifican de dos maneras, pues tienen las conexiones a momento, los fully restrained, asimismo lo que son conexiones totalmente restringidas, como ya dimos, absorben momento y cortante, y las conexiones, pues lo que son parcialmente restringidas. Este tipo de conexión transmite momento, pero la rotación no puede ser despreciable. Estas son las que son parcialmente restringidas, las que están en este valor. Un poco también hablando de lo que es el aspecto del buen detallado, pues más que nada también al ser diseñadores de estructuras, nosotros también tenemos que conocer lo que es el buen detallado de las estructuras de acero, ya que sin un buen detallado no se podrá hacer en obra y la conexión se comportará de una manera diferente a la que nosotros diseñamos. Hay momentos en que a veces uno en obra, por ejemplo manda una soldadura solo en el alma, y a veces viene y los constructores o los que están soldando te sueldan también en la parte superior del patín y en la parte inferior. Entonces eso ya no es una conexión acortante, sino que ya viene a funcionar como una conexión a momento. Entonces todo ese buen detallado hay que especificarlo con un buen plano de taller o de fabricación. En este caso, por ejemplo, tenemos una imagen que hemos sacado de Tecla, de un curso que hemos realizado. Pues así mismo se ha detallado lo que es una unión articulada, se ha colocado los tornillos, y aquí este es el detalle que puede botar lo que es el Tecla, pues, ¿no? Aquí presentamos un poco de imágenes, unas imágenes de un detallado que hicimos para una empresa. Nosotros somos partners de Novacero, pues nosotros trabajamos con ellos. Aquí se ve lo que es una estructura que nos mandaron a hacer un banco de pruebas. Bueno, este es el detallado 3D que logramos hacer en Tecla Structures. Y vemos aquí ya el despiezado final de cada pieza, de cómo iba a ser. Bueno, aquí voy a sacar un poco más para que puedan verlo. Aquí se ve ya lo que son las soldaduras, pues soldadura de filete, cómo va a ser, si es un PJP, lo que es una conexión parcialmente conectada, pues no. Y así mismo se hace lo que es diferente detallado de lo que esta viga acá, de lo que es esta estructura. Aquí podemos ver también otros detalles que sacamos de Tecla. Vemos que se ha detallado lo que es las piezas, se ha colocado en cada pieza cómo va a ser soldada, el tipo el espesor de soldadura, lo que es el proceso de cómo se va a soldar, y asimismo las diferentes piezas que se van a unir en cada una de esta estructura, ¿no? Un poco de lo que son las conexiones típicas que se pueden encontrar en una estructura. Podemos hablar de lo que son los empalmes de columnas, o entre empalmes que se pueden encontrar asimismo de vigas que pasan en una columna. Se puede encontrar un empalme de lo que es soldado en una columna, pues, ¿no? Y asimismo una unión de lo que es atornillado en una especie de tubo cuadrado, pues, ¿no? Se puede encontrar lo que son las uniones de columna simple. Se puede ver que solo son uniones acortantes, son pernos que van unidas a las almas, o soldaduras que van unidas a las almas, ¿no? Se puede encontrar lo que son las bases de columnas, que estaremos hablando también, que hacemos un perfil conectado nomás con unos tornillos. Y asimismo podemos encontrar otras conexiones típicas, que son las uniones de vigas de columnas rígidas. Podemos observar, esta puede ser una end plate que estaremos tratando, pues una placa extrema que se une por medio de tornillos y unas placas rigidizadoras en la zona de panel. Y asimismo se puede colocar lo que es una UF o una RDS, que también estaremos hablando, que va soldada directamente a lo que es el patín de la columna y colocados rigidizadores en lo que es la zona de panel. Y pues también se puede conocer lo que es unas conexiones de arrastramiento tipo gusset, también puede ser. En este curso no trataremos, ya que es un poco extenso, esto será otro tipo de curso, pero también en futuro hablaremos de esto de aquí, de tipo gusset. Pues un poco de la bibliografía de lo que estuvimos, de lo donde consultamos. Aquí les dejo un poco de lo que es el material. Sacamos de Al Acero del 2016 manual, lo pueden consultar libremente, estar en internet. También lo hemos colgado, unos documentos,
para que ustedes los puedan ver. Pues el libro se ha sacado un poco también de la literatura clásica de lo que es McCormack, de diseño de estructuras de acero. Se ha sacado de lo que es las conexiones precalificadas, este es el ISC 358. Y aquí se ha escogido material bibliográfico también de internet para que ustedes lo puedan ver y los puedan chequear sin ningún problema, pues, ¿no? Para que tengan un conocimiento de ello más a fondo, si alguien quisiera un poco más observar. Entonces, eso es lo que tengo que hablar un poco de la introducción al diseño de conexiones. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, sobre la introducción, si no, para continuar, ya de una vez entrar a lo que es el diseño de conexiones soldadas. Si nadie tiene alguna pregunta. Bueno, entonces si nadie tiene alguna pregunta, pues continuamos con lo que es el diseño. Pasemos a hablar un poco de lo que son el diseño de conexiones soldadas. Hablemos un poco de lo que es el contenido. Pues vamos a hablar un poco de los principios básicos y normas, los tipos de uniones, el diseño de la soldadura, pues según el capítulo J de la ISC 360. Hablaremos también de lo que es el diseño de conexiones precalificadas, soldadas, según el ANSI ISC 358. Y asimismo la bibliografía le colocaremos para que ustedes la puedan observar, pues, ¿no? Vamos a hablar de los principios básicos y normas. Pues un poco de los principios básicos de la soldadura. Dice que la soldadura es un proceso de fijación donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material, generalmente plástico. Dice que usualmente logrado a través de la fusión, en las cuales las piezas son soldadas fundiendo un material. Se puede agregar un material de aporte, metal o plástico, que al fundirse forma un charco de material, dice, fundido entre las piezas a soldar, y al enfriarse se convierte en una fijación fija a la que se denomina cordo. Aquí podemos ver un detalle de cómo funciona la soldadura. Vemos que son dos piezas de ambos lados, se coloca lo que es un material. Para el acero fundido, la flecha indica lo que es la dirección hacia donde va cerrándose. Y por último, lo que va a hacer es un metal solidificado que va a unir lo que es una pieza con la otra, pues, ¿no? Un poco de lo que es un proceso para lo que es el diseño, para lo que es el tipo de soldadura, para poder unir dos piezas, hay varios procesos realmente, hay varios procesos. Los ingenieros mecánicos, no sé si tenemos dentro de nuestro participante algún ingeniero mecánico que nos pueda de pronto abordar un poco más o dar alguna opinión, ya que ellos son un poco más expertos en este tema, ya que nosotros como ingenieros no conocemos un poco, desconocemos todos los procesos, ¿no? Pero sí es importante tener lo que son conocimientos básicos de lo que es la soldadura, el proceso de soldado. Bueno, vamos a hablar un poco de uno, que es el más típico, que he considerado yo que es el más típico. De pronto otras personas consideran que hay otro más típico. Pero para mí, por ejemplo, que es el soldadura por arco eléctrico, digo que se denomina arco eléctrico a la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencia y colocadas en el seno de una atmósfera gaseosa enrarecida y normalmente bajo presión o al aire libre, pues, ¿no? Dice que el arco eléctrico se inicia de la punta del electrodo una vez que toca toda la pieza que se va a soldar, cerrando de esta manera el circuito eléctrico. Vemos un poco aquí lo que es el proceso, pues vemos que soporta el electrodo, vemos que va el electrodo, el arco que se forma, la pieza que se va a soldar, pues, y esta es la máquina que genera electricidad. Entonces que por medio de un cable de electrodo, pues pasa lo que es la corriente y suelda de esta manera, pues, ¿no? Creo que esto es lo que yo más he visto, bueno, en mi experiencia es lo que más he utilizado en obra a la hora de poder soldar. De pronto, si alguien tiene una opinión de otro proceso que haya utilizado en obra, también la puede dar sin compromiso, pues está abierto el micrófono para cualquier pregunta o cualquier acotación o cualquier corrección, ya que todos estamos aquí para poder aprender y ganar experiencias de los unos a los otros. Pues un poco dice que la soldadura manual con arco eléctrico, dice utilizando electrodos revestidos, tiene sus siglas de SMAUT en inglés. Dice que es un proceso de soldadura por arco eléctrico que establece el electrodo y la pieza. Dice que la protección es creada por descomposición del revestimiento del electrodo, no se aplica presión y el metal depositado proviene del mismo electrodo.
Aquí vemos lo que les comentaba, ya algo un poco, una visión más real de lo que se podría decir en obra. Se puede encontrar lo que es la fuente de poder, cómo va conectado a una luz, pues, ¿no? Aquí lo que es el enganche, cómo poder coger el electrodo, la pieza, pues se puede soldar en una mesa o de pronto están subidos a veces en unas vigas o columnas o en las placas, pues. Pero esto es como que lo más común que he podido yo utilizar, ¿no? Un poco de los principios del proceso de soldadura SMAO. Dice que el arco eléctrico entre el electrodo y la pieza, pues se funde el electrodo y fusiona la junta. Aquí podemos ver un poco en esta imagen cómo va fusionándose lo que se coloca dentro, lo que es el alambre. Hay un revestimiento por afuera, se ve lo que es el gas de protección y pues aquí va generando lo que es la tipo de soldadura. Aquí se forma esta escoria que a la larga también hay que sacarla una vez que ya está soldado. Pues y aquí está lo que es el metal depositado, pues o el metal base, ¿no? Veamos un video que me ha parecido interesante para que ustedes puedan ver el proceso de soldadura, para que tengan un conocimiento. Démosle clic por favor, y por favor, es un video que está en inglés. Si me pueden ver por favor el video, por favor, alguien me confirma. Si pueden ver la pantalla del YouTube. Sí, perfecto. Vamos a ver un video algo corto, unos 4 minutos por favor, para que tengan un conocimiento de un proceso de soldadura. Entonces lo voy a hacer, lo voy a agrandar y lo voy a poner.
Bueno, un poco lo que quería mostrar ahí, cómo sería el proceso SMAO para lo que es cómo poder soldar dos piezas. Pues, ¿no? Un poco largo, pero un poco didáctico, ya que a veces uno no tiene, a veces no ha podido observar en detenimiento cómo es el proceso SMAO en obra. Pues, ¿no? Esto es un video didáctico, lo pueden volver a ver ya en sus casas, pues, ¿no? Tranquilamente, y poner un poco más de atención a lo que es el video. Aquí vemos que también seguimos hablando y un poco de lo que es las normas de clasificación. Pues vemos cómo va detallado lo que es la soldadura. Pues, ¿no? Dice que cuando uno tiene este tipo de electrodos, pues dice que la E indica que se trata de un electrodo para soldadura eléctrica manual. Lo que son los dos dígitos que vienen en el lado derecho, viene a ser lo que es la resistencia a la tracción en KCI, en este caso viene a ser 60 KCI. El siguiente número vendría a ser la Y, o en este caso saben colocar 1, viene a ser lo que es el tercer dígito y viene a ver lo que es la posición de tipo que se va a soldar. Y lo que es el último número Z, que es el último, indica el tipo de corriente que se va a utilizar para lo que es el proceso de soldado. Aquí tenemos una tabla que le hemos sacado de la normativa AWS a 5.1 para lo que son el proceso SMAO. Aquí vimos todos los números de los dígitos que se pueden utilizar y los diferentes tipos de corrientes, pues, ¿no? que existen. Un poco de las posiciones que existen para soldar, un poco más acercándome. Existen lo que son plano, horizontal, vertical, sobre cabeza. Aquí tenemos las uniones a filete, lo que son un poco de sobre cabeza, lo que es la vertical, lo que es cómo se suelda horizontalmente y cómo se suelda lo que es en plano. Así mismo tenemos los biselados, tenemos también lo que es la soldadura de filete, que esto es lo más clásico que se utiliza en lo que es la ingeniería. Se coloca una placa y queda en forma de T y se coloca lo que es una soldadura de filete que une en las dos partes, ¿no? Se utiliza la soldadura de bisel para hacer lo que es puede ser una penetración completa o parcial y también de relleno, ¿no? Una soldadura de tapón que también sirve para unir dos piezas. Un poco el tipo de las uniones, que existen, pues está la de a tope, la de esquina, la que es a borde, tipo T y lo que son traslapes. Un poco de la ¿sí? No, realmente sí, ellos por lo general, déjame ver si puedo escribir. Esto lo vemos ya más en detalle en el proceso detallado con tecla. Las personas que vieron el curso, ellos vieron que, por ejemplo, tenemos una pieza que es así, una C, y viene otra C, ¿verdad? Entonces aquí los procesos que se hacen es colocar una placa que va como de respaldo. Entonces, y aquí, en este de aquí se hace una soldadura, una especie como de tapón, se hace una soldadura, o sea, ahí se hace para unir lo que es tubo con tubo, se hace una especie de soldadura de tapón. Entonces, porque aquí va a haber una abertura que va a tener, de acuerdo a la normativa AWS de 1.1, esa no tengo que subirla para que ustedes puedan observar. Realmente, esto más a fondo lo vemos en el curso de detallado de tecla, pero la que tú me estás preguntando se utiliza es esta, se coloca una placa de respaldo, se deja un espacio aquí y es esta soldadura aquí de tapón, ya que esta va a permitir lo que es un espacio, va a tener unos 2 o 3 milímetros de espacio y aquí se va a rellenar. Y conjuntamente con la placa de respaldo, pues aquí ya se puede rellenar todo lo que es la soldadura. Eso lo hacen en los procesos metalmecánicos realmente. En obra, de pronto puedes hacer una especie de, como los tubos son redondeados, podrías hacer lo que es rellenado aquí de esto. Pero en los procesos metalmecánicos los hacen de esta manera, colocan 2C
colocan una placa de respaldo, dejan una especie de abertura de unos 2-3 milímetros de acuerdo al proceso de precalificación con el que vaya a realizar la metalmecánica, y se rellena esta soldadura, ¿no? Eso es lo que se hace en una metalmecánica. En obra, pues podrías unir las dos piezas y dejar, como son curvos las piezas, puedes dejar como un rellenado e irla soldando. Pero mi consejo es que si vas a unir dos piezas, pues puedes ahora mandarla a una metalmecánica que tiene un proceso de precalificación ya en su sistema ISO, y entonces que así no tendrás que ver si es que hacer algún ensayo no destructivo para ver si es que la resistencia de la soldadura es la óptima, pues, ¿no? No sé si pude responder tu pregunta, o en todo caso, si hay alguna otra duda, pues si te quedaste con la duda, puedes mandármela por correo también, y que yo te la puedo responder de una mejor manera a la que de pronto no la haya podido responder. Pero eso es lo que yo tengo conocimiento, ya que con eso es lo que trabajábamos realmente en una metalmecánica que yo trabajaba, pues, ¿no? Mm. Sí, por favor, escríbemela al correo, si tienes alguna imagen a mano o algo para subirla, y que yo te la respondo con tranquilidad, pues, ¿no? Para no enfrascarnos a veces un poco en las preguntas y no encontrar las respuestas, mejor enviar el correo y yo la subo para que todos los compañeros también la puedan ver, pues, ¿no? La subiré al Google Classroom, también la pregunta. Entonces, avancemos un poco más antes del break. Entonces, sigamos un poco de lo que son las preparación de bordes. Y como hablaba un poco de lo que era el proceso, pues aquí estaba diciendo que se utiliza para unir lo que son dos piezas. Podría ser en este caso tubo con tubo, pues se deja un máximo de 3 milímetros o 2 milímetros, se deja una pieza y se coloca aquí una placa de respaldo en ese sentido, y aquí iría lo que es la soldadura, pues, ¿no? Esto es un proceso que utilizan las metalmecánicas, como le había comentado al compañero. Se puede hacer lo que es la junta en B para chapas y placas. Aquí sería un tipo bisel tipo B, y aquí se rellenaría, pues, y se quitaría la escoria, como vimos en el video. Aquí viene un poco los tamaños máximos que se pueden utilizar y los grados que se pueden utilizar. La junta en W, o por encima y por debajo, para poder lo que es la soldadura. Las juntas en U, y tenemos también lo que son juntas en W. Pues, ¿no? Estos un poco son de las preparaciones de bordes, un poco más típicas que se utilizan. Un poco de la simbología de la soldadura, pues no, esto a veces las personas no entendemos, pues aquí les he dejado lo que es los símbolos de soldaduras más utilizados, pues los que más sabemos utilizar, los ingenieros, nosotros somos los tipo bisel, o está la tipo filete también, que estos son para penetración parcial o completa, y lo que son filetes simplemente. Entonces aquí vemos también esta simbología también es muy común, ya que con esta se puede decir que la soldadura va en todo su contorno, va alrededor de la pieza, y pues si tiene esta especie como de banderita que se puede observar aquí, pues dice que es una soldadura en campo. En la cola, donde está la P, pues va el proceso, cómo se va a soldar, si es por ejemplo SMAO, FK o GMAO. Bueno, hay un poco de procesos que en esto, como les comentaba, los ingenieros mecánicos son un poco más expertos, pues, ¿no? Son los expertos en la materia, pero nosotros igual tenemos que saber un poco de esto, pues, ¿no? Aunque sea un proceso de soldadura, de los más utilizados. Y aquí ustedes pueden revisar lo que son las nomenclaturas para que puedan ver cómo es el detallado de estos equipos, ¿no? Pues dice que un poco de lo que es la elección del proceso de soldadura. Nosotros también para poder soldar tenemos que elegir el mejor proceso, pues, ¿no? Un poco aprender lo que es el espesor del material que se va a soldar, pues ver los requisitos mínimos de espesores según la norma, y de acuerdo a eso ver si la manera que se va a soldar. ¿Dónde se va a realizar la soldadura? Pues dicen que el proceso MIG y MAC
Y el SAO pues se ejecuta mejor en taller, como decía yo, en una metal mecánica, tiene procesos más sofisticados, pues nos ha aprobado ya una norma ISO, algo que ellos pueden controlar. Pues mientras el SMAO es más fácil realizarlo en obra, pues. Y este es el que por lo general es el que más utilizo yo y es como el que observamos en el video. Un poco de las posiciones que se va a realizar la soldadura, también es un tema para elegir lo que es el proceso de soldadura, lo que es la composición del acero, lo que son los aceros de bajo carbono equivalentes son mejores para soldar, ya que requieren menos precalentamiento en lo que son las piezas. Y el tipo de unión que se va a soldar, si es a tope o ángulo o traslape, ¿no? Todo esto hay que ver a la hora de elegir un proceso de soldadura, ya que no es simplemente escoger un proceso y simplemente soldar. Pues todo esto son varias variables que pueden servir para nosotros escoger un proceso de soldadura, pues, ¿no? Ustedes lo pueden leer en lo que hemos subido y ver también con detalle un proceso, buscar de pronto si les interesa conocerlo más a fondo, el proceso MIC, MAC y XAO, lo pueden buscar ya en internet, en una bibliografía por ustedes. Pero el proceso SMAO, que es el que vimos, pues ya ustedes tienen conocimiento, lo pueden volver a ver el video y tener una mejor visión de lo que es el SMAO. Vamos a hablar un poco de los tipos de uniones. Pues la unión a tope, vamos a ver aquí, vemos lo que son las uniones a tope, pues dice que es la unión más utilizada y consiste en unir las chapas situadas en el mismo plano para chapas superiores a 6 milímetros o para soldar de ambos lados. Aquí vemos que hay 6 diferentes tipos de uniones a tope, pues no tenemos la A, que es una soldadura a tope cuadrada, dice de un lado, tenemos la soldadura de bisel, como vimos, que eso está casi como que de un solo lado también, no tiene mucho ángulo. Vemos la soldadura a tope en tipo B, esta ya es una con mayor ángulo, ya vemos cómo se suelda aquí y todo esto hay que remover. Vemos también lo que es la tipo D, que es una soldadura a tope en unión U, como vimos allá, como es la preparación de los bordes para soldar. La soldadura a tope único, esto de aquí también, y la soldadura en tope en W, pues, ¿no? Para secciones más gruesas, porque a veces hay secciones que son ya de 25 o 30 milímetros, entonces no se va a poder soldar todo esto, sino que se tiene que hacer una preparación doble para poder hacer lo que es el proceso de soldadura, pues, ¿no? Dice lo que son uniones soldadas en ángulo y filete. Como ya habíamos comentado un poco, la soldadura de filete, así son, como vemos aquí, vemos 4 tipos de soldadura que se pueden hacer de filete, 4 piezas, lo que es una unión de solape o traslape, pues se coloca lo que es una soldadura de filete aquí y se suelda a lo largo de esto de aquí, todo esto. Se hace una soldadura de filete, se puede hacer lo que es la unión, puede ser de pronto 4 placas que de pronto se están uniendo, se hace otra placa acá, de pronto se hace otra placa acá y se rellena todo esto con soldadura de filete, pues, ¿no? Se puede rellenar esto de filete, se puede rellenar esto también de filete, pues esto es una forma. O en su cuestión también se puede colocar esto de aquí, una forma en T, se puede colocar un doble filete de ambos lados, ¿no? De este lado y de este lado, o cuando tenemos una pieza que está inclinada también se puede hacer una soldadura de filete. Estos son unos 4 cosas típicas que se utilizan en una soldadura de filete, ¿no? Pues aquí tenemos una unión soldada o de traslape, pues dice que este tipo de uniones consiste en unir 2 partes que sobreponen. Este tipo de soldadura pues, se puede realizar mediante soldadura por resistencia eléctrica, por puntos o por soldadura MIC-MAC. Entonces se ve que como se utiliza solape, también se puede utilizar en lo que es filete, pero también dice que se puede utilizar en MIC-MAC, entonces se utiliza aquí y se puede también en la parte inferior, pues, ¿no? Como les decía, pueden buscar un poco más en la bibliografía en internet. Para los que estén interesados en este tipo de proceso de soldadura, lo pueden buscar. Tenemos lo que también son las uniones soldadas en borde, y que como ya vimos anteriormente, tenemos aquí 2 placas que se pueden unir por medio de una preparación, que puede ser en tipo U o un bisel con un ángulo bastante amplio, y se coloca lo que es la soldadura aquí, y estas son las dos placas que se van a unir. Aquí podemos ver un ejemplo de los diferentes tipos de simbología de soldaduras de filete, dice con unión a traslape. Como ya vimos, pues, aquí podemos ver, por ejemplo, vemos que tiene la flechita, vemos lo que es el tipo triángulo que se va a formar, 6.4, pues este sería de este lado de aquí,
que viene aquí soldado, viene representado por este corte y viene soldado de esta manera, en forma de triángulo se representa lo que es la soldadura de filete. Y vemos que tiene sus dos lados iguales y por medio de 6.4, ¿no? Y aquí vemos que otra simbología es decirle que tiene una soldadura de filete de 6.4 milímetros y que va soldada solo 250 milímetros. Entonces vemos que de aquí hasta este punto pues dice que va a estar soldado 250 milímetros con una soldadura de filete de 6.4. Y nosotros ya sabemos cómo representar una soldadura de filete que va a ser de tipo triángulo, ¿no? Estas son las soldaduras de filete en junta de traslape. Como otro ejemplo vemos que en una soldadura, una unión T, como vemos ahí soldadura, una forma de triángulo en la parte superior y en la parte inferior. Esto significa que se va a soldar de los dos lados. Sin embargo, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde se coloca 5 y 8 milímetros. Todo lo que está por encima, entonces, todo lo que está por encima de lo que es la flecha se va a hacer de este lado, del lado contrario, y todo lo que está por debajo, esta va a ser lo que es de este lado. Aquí podemos ver que cómo se representa, vemos que 8 está un poco más grande, está en este espesor, y 5 pues está del otro lado y es un poco menor a lo que se puede detallar en la simbología. Otro ejemplo también tenemos de soldadura, pues tenemos así una soldadura de filete mismo de 10 milímetros que viene dado 50-100, que significa que en este espacio de aquí va a haber una abertura de 50 milímetros y luego se va a soldar 100 milímetros de lo que es de centro a centro. Entonces dejando un espacio de 50 y de centro a centro debe haber 100 milímetros. Asimismo tenemos otra, lo que es una soldadura como tipo escalonada. Vemos una soldadura de filete de 75, 220 y de 6 milímetros, ¿no? Entonces vemos que una soldadura de filete de 6 milímetros que va de eje a eje de 220 y que del otro lado va soldado 75 milímetros, ¿no? Entonces son las soldaduras intermitentes, se puede utilizar. Veamos unos ejemplos más para tener un poco más de conocimiento. Vemos las soldaduras que son de penetración parcial, en este caso puede ser, vemos una soldadura de penetración parcial de ambos lados de 10 milímetros, se suelta de estas dos maneras. Lo que es unión también como tipo U, se deja una abertura y se deja una abertura, de aquí es 1.6 y se suelda 6 milímetros, pues, ¿no? Entonces, y aquí tenemos una biselada con un ángulo de 60, así mismo se deja 6 en 3, entonces así vemos que se hace 6 milímetros y se deja un poco más de lo que es la raíz, esto de aquí, de 3 milímetros. Un poco otro ejemplo, veamos de lo que son las soldaduras de penetración completa. Vemos que esto de aquí es una soldadura de penetración completa que va, por lo general la soldadura de penetración completa va a destajar todo lo que es el espesor de la placa que se va a soldar y todo esto se va a rellenar, de soldadura. Entonces esos son el proceso, por ejemplo, cuando es una unión precalificada tipo RBS o tipo GUF, se hace lo que es una CPJG, ¿sí? Entonces una Complete Joint Penetration, CJP, disculpen, que es una Complete Joint Penetration. Entonces cuando tenemos esta simbología significa que vamos a destajar todo este espesor y lo vamos a rellenar de soldadura, ¿no? Con la soldadura mínima que puede estar especificada en la normativa o que la habremos calculado. Y esta es otra forma de hacer una soldadura de penetración completa, ¿no? De ambos lados se deja y se deja un espacio. Vamos a hablar un poco de lo que es el diseño de conexiones, pues según el capítulo J de la ISC. Antes de entrar a este capítulo, para este módulo, esta introducción, quisiera hacer una pausa de unos 10 minutos. Son las 7:05, pues hagámonos una pausa de unos 10 minutos. ¿Y qué les parece si volvemos a las 7:15, perdón? Para poder continuar ya con el diseño de conexiones soldadas, pues según ya el capítulo J, y poder entrar también ya a ver algunos ejemplos, si alcanzamos, ya comenzar a ver algunos ejemplos en lo que es MATCAD, para verlos cómo los vamos resolviendo, ¿no? Si nadie tiene alguna pregunta hasta este momento, pues hagamos una pausa y nos volvemos a ver a las 7:15. Ok, listo. Perfecto.
¿Me confirman si me pueden ver la pantalla, por favor? Alguien que me diga, me hable por el micrófono. Perfecto. Listo. Continuemos entonces un poco sobre lo que es ya el diseño de conexiones en sí, utilizando lo que es ya la normativa, el capítulo J en sí de el AISC 360. Okay. Vamos bajando un poco. Pues un poco haciendo el resumen de lo que es el capítulo J, pues vamos a hablar de la soldadura de filete, que ya la hemos mencionado anteriormente. Esta es la que más se utiliza para el diseño de conexiones soldadas. Pues la soldadura de filete se localiza en una esquina, dice, interna de dos piezas. Se dice que el símbolo de esta soldadura, como ya lo hemos visto, es un triángulo con el lado vertical siempre a la izquierda. Pues dice que el tamaño de la soldadura a utilizar se ubica en el mismo lado de la línea de referencia y ubicado al lado izquierdo del símbolo. Nosotros ya vimos unos ejemplos de esto, de cómo se utiliza la soldadura de filete y cómo va en las flechas ubicadas. Dice que para efectos de cálculo, dice que esta se puede considerar el espesor de una soldadura como un triángulo y es como conocido como el espesor de garganta. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es la forma de triángulo, de lo que es la soldadura de filete. Vemos que tiene los dos lados iguales, pues, y la garganta efectiva, o TE, el espesor efectivo, que algunos lo conocen, pues viene dado por 0.707 de A, que vendría a ser el espesor de la soldadura. En el capítulo J hay muchas consideraciones para lo que realizar el diseño de soldadura, hay muchas consideraciones, pero en sí hay que tener presente siempre estas dos. O sea, estas aquí son las más importantes. Que pues, el tamaño mínimo de la soldadura de filete viene establecido por lo que es la tabla J2.4, que ya la veremos más adelante, que es quien establece el espesor mínimo de soldar la filete de acuerdo al espesor de las placas que se van a unir. Y el tamaño máximo de soldadura pues viene dado por el espesor de las placas. Pues dice que si la placa es menor a 1/4 de pulgada, pues se va a utilizar. El máximo de soldadura que se va a utilizar es el espesor de la placa. Y que si esta placa es mayor a 1/4, pues se tendrá que hacer el máximo espesor de soldadura a utilizar es el espesor de la placa menos un 16avos de pulgadas. Y que se tiene que también conocer de que la soldadura mínima, la longitud de soldadura mínima, tiene que ser 4 veces el espesor de la soldadura. Estos son como que los puntos más importantes a destacar de la normativa, que también la veremos un poco más adelante, la veremos a continuación. Entonces, ustedes tienen que acordarse de estos puntos, ¿no? Son como que los más representativos. Tener también en cuenta de que este valor de la soldadura es 0.77, pues, y que cuando tienen dos líneas que son paralelas, que por general se utilizan a la hora, por ejemplo, de realizar una soldadura corte, se utiliza lo que es la resistencia de soldadura de 0.60 de FE, que viene a ser la resistencia de la soldadura en KCI, y pues viene dado por esta fórmula de aquí, que de acuerdo a la variante de cómo está el ángulo con que se está soldando estas dos cordones de soldadura, ¿no? Aquí tenemos un poco de lo que es la soldadura, cómo se la identifica, pues no, la garganta efectiva, lo que es el tamaño de la pierna, pues un poco de la garganta teórica, pues, ¿no? Estos son un poco la representación de la soldadura de filete. Como les mencionaba, pues aquí tenemos el apartado de la J para lo que es la soldadura de filete. Esta viene dada en la sección J.2b. Esta de aquí, pues esta tabla podemos ver, como les mencionaba, que en esta tabla la J2.4 viene dado lo que es el tamaño mínimo de soldadura de filete. Dice que, por ejemplo, si tenemos una pieza a unir, la pieza más delgada, pues si tenemos una pieza de 6 milímetros, el tamaño mínimo para soldar, pues de 3 milímetros. En este caso nosotros podemos dar, si no queremos hacer algún cálculo o algo, pues nosotros podemos llegar a esta tabla y decir, bueno, tengo una pieza a unir de 6 milímetros, me voy a la tabla, ¿cuál es lo mínimo que yo tengo que soldar? Pues 3. Perfecto. Si tengo una entre 6 y 13, de 5. Si tengo entre 3 y 19, pues 6. Y para mayores de 19, pues ya utilizo 8. Ya no es recomendable utilizar ya más de 8 porque ya es un gasto total, ya es demasiado costo en el tema de soldadura. Y también porque hay que cuidar lo que es el material base, porque me ocurrió a veces que utilizan, por ejemplo,
tienen espesores de 3 milímetros de pieza delgada. Van a unir dos piezas delgadas y colocan una soldadura, a veces le dicen, no, colócale un espesor de soldadura grande para que resista más, pero no consideran lo que es la resistencia del metal base. Entonces que la soldadura puede penetrar lo que es el metal base y pueden traspasar, pues, ¿no? Y eso también hay que considerar. Por eso la tabla considera estos espesores mínimos de soldadura, pues, ¿no? Aquí podemos ver que se ha cogido textualmente lo que dice, se ha traducido textualmente lo que dice la norma, y habla un poco del tamaño mínimo de soldadura de filete. Pues dice que no debe ser menor al tamaño requerido para transmitir las fuerzas calculadas. Pues esto viene dado en la tabla de aquí, la J2.4, pues aquí viene, esta de filete, pero dice que esto no aplica para lo que es la PJP ni CJP, que es Partial Joint Penetration y Complete Joint Penetration. Estas son otras tablas, ¿no? Pero para la soldadura de filete utilizaremos la tabla J2.4. Pues así como les mencionaba también, el tamaño máximo de soldadura de filete para partes conectadas, pues debe ser que a lo largo de los bordes del material, con espesor menor a 6 milímetros, no mayor que el espesor del material, como les comentaba. O sea, esto de aquí significa que no se debe colocar un espesor de soldadura mayor al material base, porque puede ocurrir este tipo de cosas, como les mencionaba, pueden dañar lo que es el material base. Pues y dice que a lo largo de los bordes del material, con espesor también igual o mayor a 6 milímetros, dice, y no mayor que el espesor del material menos 2 milímetros. Esto es un poco textual, por eso les comentaba que a veces la norma viene dada un poco confusa en su terminología. Pues se les comentaba que lo más importante siempre es tener estas consideraciones aquí a la hora de hacer el diseño de soldadura, ¿no? Y siempre tener presente lo que es la tabla. Un poco también hablando de lo que es otro literal de lo que es la normativa. Por ejemplo, decimos que la longitud efectiva, como les decía, que es 4 veces la longitud mínima que tiene que tener la soldadura, como les decía, es 4 veces el tamaño nominal de la soldadura. Pues no. Asimismo, dice que la longitud efectiva de la soldadura de filete debe ser determinada según lo siguiente. Se dice que para soldadores de filete de carga extrema con una longitud de hasta 100 veces la dimensión del pie, se permite tomar la longitud efectiva igual a la longitud real. Esto quiere decir que si tenemos una soldadura que es hasta 100 veces lo que es su espesor, se puede considerar su longitud efectiva sin utilizar lo que es un coeficiente de reducción, que es el que tenemos aquí. Si nosotros tenemos por ejemplo, una soldadura de 4 milímetros y tenemos de pronto una longitud efectiva de soldadura, sería 4 por 100, serían 400 milímetros, pero si tenemos 500, pues eso ya hay que afectarlo por un coeficiente de reducción, que es de aquí, viene dado por esta fórmula de aquí, pues, ¿no? Que viene especificada en el capítulo J de la ISC. Entonces, si nosotros ya tenemos que tener en consideración que si tenemos mayor a 100 veces nuestro espesor de soldadura, ya tenemos que considerar un factor de reducción para lo que es la longitud. También asimismo vienen otras especificaciones que ustedes también las pueden leer, porque esto realmente es textual que hemos cogido de ahí. Pues un poco dice que para la soldadura de filete, dice que la longitud del segmento de soldadura de filete no debe ser menor que 4 veces el tamaño de la soldadura, con un mínimo de 38 milímetros. Dice que en juntas de traslape, la cantidad mínima de traslape que debe ser es 5 veces el espesor de la parte unida más delgada, pero no menor que 25 milímetros. O sea que si tenemos dos juntas que van a estar traslapadas, pues una aquí y viene este traslape, acá, entonces este traslape de aquí dice que no debe ser menor a 25 milímetros. Pues. Dice, y que la cantidad mínima de traslape debe ser 5 veces el espesor de la soldadura. Entonces, si van a hacer una unión traslapada, pues esta traslape de aquí debe ser especificada por este literal F que del capítulo J. Creo que no. No sé, hay interferencia, no se escucha, no hay sonido. Buenas, momento. Un momento. Volviendo a recapitular, les decía que el tamaño, según la normativa, pues en el capítulo J 2.2b, decía que el tamaño mínimo de las soldaduras de filete, pues viene dado por esta tabla de aquí, por la tabla 2.4. Pues esto de aquí vemos que el espesor del material más delgado, si es de 6 milímetros,
dice que la soldadura mínima a utilizar es de 3 milímetros. Entonces, esta tabla de aquí es la que rige a la hora, por ejemplo, de hacer la soldadura, de utilizar una soldadura mínima de filete, pues, ¿no? Tenemos también, esto aquí se ha copiado textualmente de lo que dice la normativa. Dice que, por ejemplo, a lo largo de los bordes del material con espesor menor a 6 milímetros, dice que no debe ser mayor al espesor del material. ¿Qué ocurre? ¿Qué quiere decir esto? Que en teoría, si uno tiene un espesor de 6 milímetros, o sea, no se puede utilizar más una soldadura mayor a lo que es el material base. Me ha ocurrido en ocasiones que a veces los que están construyendo a veces tienen unas placas de 3 milímetros y colocan a veces soldadura de 5 milímetros. Entonces, al ser este mayor, va a quemar lo que es el material base y va a ocurrir fallas en el material. Entonces, por eso el capítulo dice que no se debe utilizar lo que es espesores superiores a lo que es el material base, pues, ¿no? Así he explicado un poco de lo que es la longitud efectiva mínima que explicaba anteriormente, que debe ser 4 veces el tamaño nominal de la soldadura. Ese es el tamaño mínimo de la longitud que se debe utilizar para la soldadura de filete. También se tiene que, por ejemplo, las soldaduras de filete con carga extrema con longitud de hasta 100 veces su longitud, la dimensión del pie, se permite tomar la longitud efectiva real. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una longitud, un espesor de soldadura de 4 milímetros y tenemos una longitud digamos, de 400 milímetros, que son 100 veces eso, ¿verdad? Entonces, no se tiene que afectar por un coeficiente, que es este coeficiente beta. Entonces, si tenemos, por ejemplo, ya tenemos un espesor de soldadura de 4 milímetros y tenemos 500 milímetros de longitud efectiva, entonces tenemos que afectarlos por este tipo de coeficiente. Aquí les comentaba de que, por ejemplo, en las juntas de traslape, dice que la cantidad mínima de traslapo que se debe considerar pues son 5 veces el espesor de la parte unida más delgada, pero no menor que 25 milímetros. Entonces aquí les indicaba de que esto es una placa, esto es otra placa, entonces a la hora si queremos hacer un traslape, hacer una soldadura de filete en este tipo de traslape, pues no se va a hacer, como les mostraba en los ejemplos. Decía que esto de aquí no debe ser mínimo, dice que debe ser 25 milímetros, ¿verdad? Entonces esto es lo que quiere decir este punto F. También teníamos que las terminaciones de soldaduras de filete deben ser detalladas de tal manera que eviten muescas en el metal base sujeto a las cargas de tracción aplicadas, pues, y las otras que son las soldaduras de filete en perforaciones y ranuras pueden utilizarse para transmitir corte y resistir cargas perpendiculares a la superficie de falla de juntas de traslape para prevenir lo que es el pandeo o separación de partes traslapadas. Entonces, más que todo, siempre de todas estas especificaciones que están en la normativa, siempre tener presente o recalcar estas aquí. O sea, considerar lo que es el espesor mínimo de soldadura que viene dado por la tabla, el espesor máximo que viene dado por esta numeración, pues no, como les explicaba, y la longitud mínima de soldadura. Porque a veces son tantas especificaciones, pero siempre que hay que tener presente por lo menos estas que son las más importantes. Entonces, un poco hablando de lo que es la soldadura de tapón y de ranura, dice que este tipo de soldadura, los bordes de las piezas a unir, se realiza una preparación previa con el fin de que la fusión entre los dos materiales penetre el espesor de las placas. Dice que si la unión entre los dos materiales se hace en todo el espesor de la pieza más delgada, este tipo de soldadura se denomina penetración total o caso contrario se llama penetración parcial. Pero aquí podemos ver lo que es una especie de penetración completa, se hace un biselado, se rellena, ya vemos que está llegando hasta el final de lo que es la pieza. De pronto si este biselado hubiese llegado solo hasta aquí, hubiese sido una especie de penetración parcial y se rellenaría también aquí, pero en teoría una penetración completa, esto dejando una abertura de raíz, una pasada, se hace un talón, se hace una abertura de un ángulo y pues, un biselado y se va rellenando todo esto con soldadura. Asimismo, vemos lo que es la soldadura de tapón y de ranura, pues tenemos lo que es la soldadura en ranura y penetración completa. Dice que
como habíamos visto anteriormente, dice que este tipo de soldadura, el espesor de la garganta, coincide con el espesor de las placas. Como les comentaba, aquí se hace todo esto es penetración completa, pues coincide con el espesor, se coloca una placa de respaldo y lo que es la soldadura de penetración parcial se puede apreciar aquí, pues, un biselado y solo se rellena una parte. Y aquí se puede hacer un biselado de ambos lados, como vimos en unos ejemplos, y se prepara de estas dos maneras. Bueno, se coloca la soldadura. En esta tabla podemos ver lo que son las limitaciones para lo que es la garganta efectiva de soldaduras a tope, conjunta de penetración parcial, que es la de aquí. Entonces hablan también así un poco de las limitaciones. Dice que el diámetro de las perforaciones para una soldadura de tapón, dice, no debe ser menor que el espesor de la parte conectada más 8 milímetros aproximado al valor en par, ni mayor que el diámetro más en 3 milímetros o 2 veces un cuarto el espesor de la soldadura. ¿Qué quiere decir esto? Dice, por ejemplo, dice que el diámetro, a veces en ocasiones nosotros tenemos una placa base, ¿verdad? Una placa base, y aquí vienen lo que son las especies de, ¿cómo se llaman? De pernos, que son tipo pernos con varilla. Entonces, a veces en la metalmecánica, esto ya viene hecho desde allá. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca las varillas y aquí se hace una soldadura de tapón. Entonces, está diciendo que el diámetro de esto está aquí. Dice que no debe ser menor al espesor de las partes, o sea, el espesor de esto, más 8 milímetros. O sea, sería T más 8 milímetros. Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, porque a veces podemos hacer esto también en obra, si tenemos a alguien calificado para eso, se coloca eso. Muchas veces a veces solo se hace de filete realmente, en obra. Pero en las metalmecánicas hacen soldadura de tapón, hacen una soldadura de tapón y pues eso es lo que indica este punto A. Pues, y asimismo dice que el espaciamiento de centro a centro, dice de las soldaduras de tapón, o sea, del centro al centro de aquí, dice que no debe ser igual a 4 veces el diámetro de la perforación. O sea, si tenemos este diámetro de aquí de 50, pues 4 veces debe ser 200 milímetros la separación entre una y otra, ¿no? Dice que la longitud de ranura, pues para la soldadura de penetración completa o parcial, dice que no debe exceder 10 veces su espesor. Vemos que el ancho de ranura, dice, no debe ser menor que el espesor de la parte que contiene, pues esto es lo mismo que de acá del apartado A. Esto es como les comunicaba, o sea, trata de hablar de esto de aquí que les expliqué. Aquí podemos ver también en esta tabla cómo sería lo que es el tipo de proceso de soldadura para lo que se va a hacer y depende del biselado que se va a utilizar, pues, ¿no? Esta tabla la pueden ver con mayor detalle en lo que es en la normativa. Aquí, como les decía, entonces para lo que es el espesor de la garganta efectiva, también a lo que hay es una tabla mínima de soldadura. Entonces dice que asimismo se basa en lo que es el material parte unido más delgado, pues dice que hasta 6 milímetros, pues asimismo es de lo mínimo que se puede utilizar es de 3. Pero esta sí ya tiene un mayor alcance, que dice que ya mayor a 150 milímetros de espesor, pues se utiliza hasta 16. En cambio la de filetes, pues ya te colocaba hasta 8. ¿no? Ya que estas son de penetración completa, pueden utilizarlo un poco más. Pues hablemos un poco ya de lo que es, vamos a entrar a la resistencia ya de lo que es el diseño de la soldadura. Como les comentaba, la resistencia también hay que comprobar, dice la resistencia de diseño de soldadura de tope o de penetración completa, dice, viene dada por estas expresiones, bueno, por lo que es el material base, que viene dado por esta formulación, FNB multiplicado por A sub B, que aquí tenemos que FNB es la tensión nominal del metal, que puede dar megapascales, y ABM, que viene dada del área de la sección transversal del área base. O sea, en teoría, esto de aquí también algunas personas no comprueban, pero la cuestión es, como les comentaba, de que hay que verificar que la soldadura no dañe lo que es el material base. Entonces, eso hay que comprobar para lo que son las juntas de penetración completa. Asimismo, hay que hacer lo que es la verificación de la resistencia del metal base para lo que son penetración parcial también. Aquí para esto viene dado unos coeficientes que de acuerdo que si es de acuerdo a la tracción, si es a compresión en conexiones diseñadas para soportar que no sean columnas, pues se utiliza
si es base, si es soldadura, se utilizan diferentes coeficientes. Esto ya lo vamos a ver en unos ejemplos más detallados. Pero la idea es que también se compruebe lo que es la resistencia de material base a la soldadura. Asimismo, se tiene que comprobar lo que es el material base cuando se utiliza una soldadura de filete. Para todas estas, también hay una tabla y unos coeficientes a utilizar para lo que son soldaduras a corte y soldaduras también cuando son paralelas y la resistencia que se va a utilizar, que es 0.60 por la resistencia de la soldadura. Pues, ¿no? Entonces, todo esto hay que verificarlo a la hora de hacer el diseño de la resistencia de soldadura. El diseño también de la soldadura no solo entra lo que es el diseño de la soldadura en sí o del material base, también hay que verificar la resistencia de los elementos a tracción. Entonces, vemos que en este apartado, pues lo que es el 4.1 de la ICC, la resistencia de diseño, viene dado por estos dos. Cuando se tiene un elemento que está traccionado, sí tiene que comprobar lo que es la fluencia en tracción en la sección bruta. Bueno, AG es la sección bruta. Y FY viene a ser la tensión de fluencia mínima especificada, pues, ¿no? Entonces hay que comprobar esto. Cuando hay un elemento que está traccionado, entonces hay que comprobar lo que es la resistencia en el material base, la resistencia de la soldadura a tracción y la resistencia del elemento de tracción. Asimismo hay que verificar también en el caso B, que es la ruptura en tracción de la sección neta. Entonces hay que sacar lo que es el área efectiva y multiplicarlo por FU, que es la tensión última mínima especificada en megapascal. Entonces también no es solo hay que verificar la soldadura ni el material base, sino que también los elementos que se conectan a ella. Aquí vemos que, como es el área bruta, en este caso, vemos que cuando tenemos elementos de atracción, la tabla de 3.1 de la ISC nos especifica unos factores de reducción U que nos sirven para encontrar lo que es el área efectiva. Pues, ¿no? Cuando tenemos lo que es la resistencia a ruptura por tracción. Entonces en este caso, como no tenemos agujeros, entonces el área neta va a ser el área gruesa y el área neta se multiplica por este coeficiente de reducción que es U. Pues, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de los diferentes coeficientes. Esta tabla la pueden ver un poco mejor en lo que es la normativa que la hemos colgado para que ustedes la puedan revisar. Pues, ¿no? Igual vamos a ver un ejemplo pequeño para que vean cómo funciona esta tabla de aquí. También tenemos lo que es, cuando tenemos un elemento a corte, pues también así mismo se verifica lo que es la soldadura a corte y el material base a corte y se revisará lo que es la resistencia del elemento a corte. Este viene dado por lo que es la resistencia del 0.60 del FY por el área gruesa a corte, que es AGB, y lo que es la ruptura por corte en la sección neta de lo que es 0.60 FU por el área neta a corte. ¿Sí? Entonces, eso también hay que comprobar. Cuando tengamos un elemento a corte, pues hay que hacer también esta comprobación. ¿Sí? Si tenemos atracción, como ya vimos, hay que también hacer lo que es la comprobación, atracción de los elementos. ¿No? Y pues cuando tenemos una combinación de ambos, cuando tenemos corte tenemos tensión o tracción, pues se va a generar lo que es la falla por bloque de cortante. Pues dice que la resistencia de diseño de los miembros a corte, dice que no siempre están controlados por la fluencia en corte, como vimos, o la ruptura en corte, o por la resistencia de los tornillos, cuando sean conexiones empernadas, o las soldaduras que se conectan, sino que también están controladas por la resistencia de su bloque de cortante. Dice que la falla de un miembro puede ocurrir a lo largo de una trayectoria que implique tensión en un plano y cortante en el otro, pues, ¿no? Dice en el plano perpendicular. Esto viene especificado en el 4.3 de la ISC, pues específicamente viene dado por esta ecuación de aquí, donde la primera parte ¿sí? Es Rn1, que corresponde a la resistencia por fractura a tensión en la sección neta en una dirección, que viene a ser esta, que fue explicada en la parte superior, y se le suma lo que es el valor de la resistencia a fluencia por cortante en el área total del segmento perpendicular, que este viene acá, que viene dado por UVS. Este UVS viene dado por la tabla CJ 4.2 de lo que es la normativa y viene especificada de diferentes maneras. Cuando UVS puede valer 1 o puede valer 0.5. Entonces, tenemos en este caso 0.5 vale cuando tenemos este tipo de detallado y vale 1 pues cuando tenemos un tipo copado
cuando tenemos una tracción así, o tenemos un ángulo que se suelda, que este será nuestro ejemplo que vamos a ver más adelante, pues aquí el VS valdrá 1. Pues, ¿no? Ustedes cuando quieran saber, pues pueden ir en esta tabla y ver cuánto vale lo que es el VS, ¿no? Entonces vemos que también la parte 2, perdón, no expliqué, la parte 2 conectada, pues corresponde a la resistencia a la fractura por cortante en el área total sujeta a tensión, y se le suma, en esta parte, lo que es el valor de la resistencia a la fluencia por tensión en el área neta a cortante en el segmento perpendicular. Entremos a ver lo que ya es un ejemplo, un poco ya ver uno de los ejemplos que tenemos preparados. Entonces, pero antes de esto, pues quiero dar una pequeña introducción a lo que es el MATCAD. Bueno, ¿por qué utilizamos nosotros el MATCAD, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí lo importante del MATCAD es que a veces uno escribe una variable, por ejemplo, digamos A, su índice, por ejemplo, yo puedo sumar 250 a veces metros, por ejemplo, pongo B, es igual a 500 metros, entonces digamos que C es igual a más B. Entonces, nosotros más que todo utilizamos la nomenclatura de MATCAD porque ya que es un lenguaje muy fácil realmente. Uno puede cambiar, por ejemplo, aquí milímetros y el MATCAD le va a seguir leyendo en metros. Y uno puede responder a la respuesta en milímetros, puede colocarla en centímetros. Entonces, es muy versátil a la hora. Por ejemplo, yo puedo cambiar esto en centímetros y me sigue leyendo. O sea, entonces, no es como, a veces no es como el Excel, que a veces uno tiene que andar pensando en que si lo divido para 100, lo multiplico por 1000, si es metros o por milímetros. Entonces, más que todo por eso, bueno, si uno a veces quiere, por ejemplo, tener D, digamos que es A sobre B, ¿no? Entonces yo le pongo una resistencia, y me sale, simplemente ya me sale la división. Entonces, más que todo eso, esa es la versatilidad que tiene el MATCAD, y es por eso que nosotros hemos utilizado para que ustedes también puedan observar cada punto que está, pues, ¿no? En las hojas de cálculo. Pero ustedes pueden utilizar Excel sin ningún problema, pues, ¿no? Pero quería mostrarles esto pequeña, algo de lo que es el MATCAD, para que si se animan, pues, pueden replicarlo, pues, y si no, tranquilamente lo pueden utilizar en Excel. Pues nada más. Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es el diseño de atracción, como hablamos de los elementos, pues, ¿no? Vemos el ejemplo C. Digamos que tenemos una placa de unos 20 milímetros por 100 milímetros. Aquí le tenemos la placa. Déjame agrandar un poco más. Ahí sí se ve, por favor, me confirman si ven bien. Sí se ve. Perfecto. Entonces, veamos un ejemplo, algo sencillo, pues para comenzar a entrar ya en el tema más profundo, antes de entrar ya a los ejemplos. Entonces, veamos que aquí tenemos una placa de 100 por 20 milímetros que está conectada a una placa de 20 milímetros por 300. Pues ya tenemos una soldadura de filete longitudinal, como se puede apreciar, y que una carga de tensión PU, pues te pide determinar lo que es la resistencia de diseño por tensión de RFD del miembro. Pues se utilizará un acero A36 y pues como FI se utilizará 250 megapascales y un FU de 400 megapascales. Entonces aquí nosotros ponemos los datos de la altura, T que es el espesor de la sección, W, en este caso lo hemos colocado como el ancho de la placa que está especificado en este dibujo, la longitud de la conexión que viene a ser 200 milímetros, el área gruesa de la sección pues se utiliza como AG, simplemente es D, que es la altura en este caso, multiplicado por T. Entonces colocamos esto como área gruesa, colocamos el tipo A0 en FY 250 megapascales y FU, colocamos y vamos a calcular lo que es la resistencia por tensión, pero ya del elemento, pues, ¿no? Como le expliqué anteriormente. Entonces colocamos la resistencia de la fluencia de la sección bruta, pues a tensión. Entonces colocamos que es 0,9, que es el coeficiente de minoración, FY por AG, que ya calculamos en la parte de arriba. Pues entonces tenemos la resistencia por fluencia de la sección bruta, y más abajo pues calculamos lo que es la resistencia a la fractura por tensión. Entonces el área neta, como ya vimos anteriormente,
Como no tenemos pernos, entonces el área neta va a ser el área igual al área gruesa. Se va a determinar lo que es el factor de retraso de cortante. Como les explicaba, pues se calcula U. Esto viene dado, esto en la ISC 360 viene dado este coeficiente de esta manera, con unos parámetros, y a la final se coge un valor de U y se multiplica esto por U y viene dado en milímetros. Bueno, aquí hay un pequeño error, no sé por qué motivo no me multiplica, pero tendría que corregirlo. Yo lo voy a corregir y lo voy a colgar de nuevo. Aquí en cambio en la AISC, en la nueva, en la actual, perdón, aquí es 2016, se utiliza lo que es otro tipo de coeficiente. Aquí está lo que es la resistencia, perdón, aquí está el 2016. Es 0,75, que es el factor de atracción. Se calcula lo que es el centro de gravedad de 10 milímetros de la sección, pues, ¿no? Si tenemos un espesor de 20, se coloca el centro de gravedad está en 10 milímetros, cuando es en X. Se calcula esta expresión, que como la vimos viene en esta tabla de aquí. Viene en esta tablita de aquí, viene dada. Entonces, por medio de esta de aquí, se calcula lo que es la expresión. Aquí tenemos la U, que viene a ser la grava de 3.1. Y calculamos el área efectiva. Y pues ya tenemos el área efectiva y calculamos luego lo que es la resistencia a la fractura por tensión. Entonces, teniendo estos dos parámetros, vemos quién controla. Entonces vemos que si phi PN2 es menor a phi PN1, que calculamos en la parte de arriba, que está aquí, pues vemos quién controla. En este caso, controla lo que es la fluencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro elemento va a fluir. O sea, con la carga que tiene, nuestro elemento no va a fracturar primero, sino que primero va a fluir. Entonces, y luego puede ser que ocurra la falla. Entonces tenemos esto de aquí. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Creo que fui muy rápido. De pronto, ya aquí unos valores creo que no los pude calcular, pero los voy a corregir y los voy a subir de nuevo. No sé si se pudo entender esta pequeña parte, algo rápido nomás, un ejemplo. Si no, igual ustedes lo pueden revisar con detallamiento. Se ha subido y los pueden verificar. O sea, lo único que se ha hecho es ver la resistencia de los elementos que están a tracción, sacando unas fórmulas, simplemente, para ver quién controla, si controla la fluencia o si controla la fractura, porque hay momentos en que controla la fractura y hay momentos en que controla la fluencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto de aquí. ¿No? Sin preguntas, perfecto. O sea, bueno, esto es un pequeño ejemplo, pues, ¿no? Continuemos un poco más. Veamos el ejemplo 7 también. Veamos aquí mismo que tengo el ejemplo 7. Pues veamos otro pequeño ejemplo, pero antes de ingresar a la introducción. Pues así mismo, pues, digamos, calcula la resistencia de diseño por tensión, esta vez de un ángulo que está soldado a una placa. Aquí se ve un pequeño ángulo que está soldado a una placa, está sometido a una carga, así mismo, de tensión. El ángulo es de 100 por 10 y se coloca soldadura de filete en todo el borde y en la parte superior, pues, ¿no? Se coloca eso. Se utiliza también un acero de A36 y pues se pide calcular la resistencia de ese elemento, de lo que es atracción. Vemos las propiedades del ángulo, se coloca 100, es de 100 por 100, con un espesor de 10, un radio de curvatura de 12 milímetros, tenemos el ancho de la placa otra vez que es de 100 y la longitud de la conexión de soldadura que es de 100 milímetros, ¿no? Para esto se sacan unos parámetros auxiliares para calcular lo que es el área gruesa de lo que es el ángulo, considerando toda la curvatura y los dobleces que existen. Se calcula el área gruesa, se coloca lo que es el material, el A0, A36 como parámetros, se coloca la fluencia de la sección bruta, así mismo como la hemos calculado, como conversamos en las diapositivas. Simplemente es el coeficiente de minoración
por FY, por el área gruesa, que calculamos en la parte superior, pues se tiene la resistencia por fluencia de la sección bruta. Y ahora se va a calcular lo que es la resistencia a la fractura por tensión. Entonces se determina lo que es el centro de gravedad del canal, o en este caso sería del ángulo. Se busca el centro de gravedad, que viene dado por esto de aquí. Se busca este centro de gravedad, de tal manera que se determine el factor de retraso debido a la tensión, ¿no? Entonces esto de aquí se busca de lo que es de la tabla de punto 3 de la ISC, se multiplica por el área efectiva, por el área gruesa, perdón, y se obtiene lo que es el área efectiva. Se multiplica entonces, se multiplica lo que es el factor de minoración 0,75 por FU y por el área efectiva, y se tiene lo que es la resistencia a la fractura por tensión. Entonces, y hacemos una condición para saber quién controla. Entonces vemos que si phi n2 es menor a phi n1, pues controla la fractura. O si no, controla por fluencia. En este caso, vemos que nuestro perfil pues controla la fractura. Es decir, que primero no va a llegar a la fluencia material, sino que primero se va a romper antes que poder fluir. Entonces, esto es más que todo unos dos pequeños ejemplos rápidos para poder ver cómo se aplican lo que es las tablas, cómo se aplica lo que es el área efectiva, cómo ver quién controla, si controla la fluencia, controla la fractura, lo que es la resistencia a detección por fractura, por fluencia. Entonces, más que todo para tener un poco claro, son ejemplos pequeños que los pueden revisar más detallados ustedes con los apuntes que subimos. Pero la idea es eso, conocer un poco de cómo se calcula esto, pues, ¿no? Porque después en los ejemplos un poco más avanzados, tendremos que calcular también esto en los elementos, pues, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, si no, para seguir continuando. Bueno, sigamos entonces. Perfecto. Veamos otro ejemplo. Vemos el ejemplo 8, por ejemplo. Tenemos otro ejemplo, que lo tengo aquí también realizado en MATCAD. Por ejemplo, esto ya es un ejemplo ya algo de una edificación. Una edificación, por ejemplo, viene una viga principal, una IP de 300, pues, y viene una IP de 200 que se conecta directamente al alma de lo que es la viga. Pues, ¿no? La viga principal, tenemos una carga corte de 50 kN y se coloca una soldadura que va a lo largo del alma. Entonces, ¿qué nos pide aquí? Pues dice que se ha diseñado los perfiles metálicos secundarios. Dice que sirven como nervios metálicos de una vivienda familiar de un piso que ayudan a soportar una losa metálica steel deck. Se pide calcular el tamaño y la longitud mínima de los espesores de soldadura necesarios para unir una viga de 200, una viga secundaria, a una viga principal IP. Dice que la conexión se supone articulada soldando únicamente una parte del alma de la IP, como vimos en esta parte, ¿no? Dice que se solda una viga secundaria a una viga principal a través de una soldadura sometida a esfuerzo cortante en la dirección del cordón. Tenemos aquí la edificación, vamos a hacer el diseño de esta unión de aquí, de la viga secundaria a la viga principal. Tenemos el valor de corte, pues. Así mismo colocamos los parámetros de la viga principal, lo que es el espesor del alma, de una viga, de una IP de 300. Tenemos lo que es los parámetros del espesor del alma y la altura de la viga secundaria, de una IP de 200. Tenemos lo que es el cortante de diseño, un BU de 50 kN, cortante último de diseño. Se coloca el acero que está de las vigas y el electrodo que se va a utilizar, que es un electrodo E70XX. Bueno, esto ya depende de la posición y de la corriente con la que se vaya a soldar, como estuvimos viendo en la teoría. En este caso utilizamos un electrodo 70 KSI. Utilizamos ya aquí lo que son las tablas de lo que es la soldadura de filete mínima, de acuerdo a lo que es el espesor de los materiales. Entonces vemos que para el espesor del material tenemos de 3 milímetros. Vemos que el espesor mínimo de la placa a conectar es de 5.6, entonces estamos en este rango. En la primera, por eso se utiliza de 3 milímetros.
utilizamos lo que es, calculamos la resistencia de la soldadura por la unidad de longitud, que simplemente viene dado por este coeficiente de minoración, 0,75, multiplicamos por 0,6 por FU(XX), que en este caso vendría a ser la resistencia de la soldadura cuando son paralelas a su eje, y multiplicado por 0,77 por el espesor de la soldadura. Pues tenemos la resistencia de la soldadura. La resistencia de la soldadura es simplemente esta fórmula de aquí. Buscamos lo que es la longitud requerida. Simplemente es calcular, dividir lo que es la carga última dividido para WD. Buscamos la longitud de cordones requeridos. Hacemos esta fórmula de aquí. Aquí a veces dividimos para 2. Aquí realmente dividimos para 2 y dividimos para milímetros, ya que el MATCAD a veces tiene un problema de conversión de unidades. Cuando se hace esta fórmula aquí, que es redondear, no te redondea estos valores aquí directos, sino que hay que dividirlos para milímetros y multiplicarlos por milímetros. Pero aquí la longitud es dividida para 2 y dividida para milímetros y multiplicada para milímetros. Para que nos salga una longitud requerida, dice que de 54 milímetros, o sea, unos 5,5 centímetros en teoría de soldadura nos alcanzaría. Sigamos viendo. Dice que verificamos los estados límites de esfuerzo cortante de la viga IP. Pues vemos que utilizamos la longitud aquí de 54 milímetros. A la final vamos a utilizar como primer tanteo la longitud requerida de 60 milímetros. Calculamos lo que es la afluencia por esfuerzo cortante de la pieza. Como les explicaba, pues se tiene que hacer la comprobación de la pieza también. Se calcula lo que es el área gruesa de lo que es la sección de la que va a estar sometida a soldadura, pues se multiplica por el espesor y la longitud requerida. Se encuentra lo que es la resistencia, que viene por la formulación, por el área gruesa, y pues se valida. Pues si vemos que la resistencia de aquí es menor a BU, pues entonces esto está ok. Entonces vemos que la soldadura tiene una relación demanda-capacidad de lo que es el 80%. O sea, esa soldadura está trabajando a un 80%. Con esta longitud de aquí. Ahora verificamos lo que es la rotura por esfuerzo cortante. Asimismo se utiliza lo que es las fórmulas de la ISC. Se coloca lo que es el área neta corte. Se busca lo que es la formulación. Y mismo se hace una validación. Pues, ¿no? Si vemos que está aquí, pues está a un 74% de relación demanda-capacidad. O sea, en teoría... Entonces esos espesores estarían bien, estarían soportando ese esfuerzo cortante que se realiza con esa carga y esa soldadura. Entonces se dice que solo se verifican estos estados límites porque dice que el estado límite de esfuerzo cortante en la viga IP de 300 pues no se la calcula, pues ya que si en la viga IP 200 pasan, pues que tienen un menor espesor en el alma, pues en la viga IP 300, que tiene un espesor mayor, van a pasar sin ningún problema. Pues, y el estado límite de bloque cortante, aquí no lo veremos un ejemplo más adelante, ya el día de mañana, ya más detallado. Y esto aquí no se toma, ya que esto ocurre más cuando tiene una especie de copado en la parte superior e inferior de la viga secundaria. En este caso, como no tenemos ningún destaje, ningún copado, entonces el bloque cortante no aplica ya que solo tenemos una fuerza cortante. Y el bloque cortante se genera cuando tenemos tensión y cortante en los dos sentidos. Entonces para finalizar el ejemplo, pues bueno, se utiliza, ya que no podemos solo utilizar 6 centímetros de longitud de soldaduras de ambos lados, pues se hace una condicionante. Si se coloca lo que es el máximo entre la longitud requerida y 2 tercios de la altura de la viga secundaria. Por general, cuando uno va a soldar una viga secundaria a una viga principal, lo que recomiendan es soldar lo que es 2 tercios de la altura de la viga. Entonces se coloca y ya vemos que son 13 milímetros y con un espesor final de 3 milímetros. Entonces eso es un pequeño ejemplo, ya utilizando lo que es longitud mínima o longitud requerida de lo que es la soldadura, el espesor mínimo, ya utilizando lo que es la tabla, verificando ya lo que es la afluencia por cortante, lo que es la rotura por esfuerzo cortante en los elementos, y ya cogiendo lo que es la resistencia a la soldadura. Bueno, aquí ya hemos mezclado un poco más
ya un poco más, ya vamos avanzando poco a poco a medida que vamos explicando, pues ya vamos entrando en detalles de lo que es el diseño de conexiones pues soldadas. El día de mañana ya explicaré lo que es el diseño, un pequeño ejemplo así también de lo que es diseño de tensión de bloque cortante más la soldadura, y también ya entraremos a lo que es ya el diseño ya en sí de lo que es una viga con doble ángulo soldado en lo que es el alma. Y asimismo luego también verificaremos con una viga secundaria que se une a doble ángulo pero ya copada. Y todo esto lo verificaremos con el RAM Connection, pero el día que nos toca. Entonces por el momento creo que el día de hoy ya se ha dado una buena información para que la puedan revisar. Yo este ejercicio de aquí lo voy a volver a colgar, ya que me ha generado creo que un pequeño error aquí que no me había percatado, pero ya está aquí, pero ya lo voy a volver a colgar para que lo puedan ver con más detalle. Entonces si alguien tiene alguna pregunta sobre esto de aquí, si no, creo que por el día de hoy lo dejaremos hasta el día del ejemplo, este ejemplo. Ok. Sí, sí, Yoshi, la clase está grabada para poderla repasar. Fabricio, las hojas Matcat, no, realmente las hojas Matcat, la idea es que ustedes las puedan replicar, porque nosotros queremos ver que ustedes, al replicarlas, ustedes podrán ver cómo se realiza paso a paso y puedan ustedes ver lo que es la fluencia y todo lo demás. No, los PDF sí están subidos en la plataforma de estudio y están todos colgados, los pueden replicar y los pueden utilizar para lo que son sus futuros proyectos sin ningún problema. O sea, eso no hay ningún problema. Todos los ejemplos están colgados en el Classroom para que los puedan ver, si ustedes pueden, los pueden mejorar, de pronto algo que yo me haya equivocado también me pueden hacer la acotación porque todos estamos aquí para aprender. De pronto si ustedes encuentran algún error me dicen aquí hay un error, se puede mejorar esto, pues para eso estamos, pues, ¿no? Nadie es dueño de la verdad, todos estamos aquí para aprender. Y así mismo la bibliografía está colgada para que ustedes la puedan apreciar. Dice, la norma hace referencia al cálculo de soldaduras con sistemas semiautomáticos MIG, donde los parámetros de resistencia a soldadura son distintos. No es en un electrodo, sino en un alambre. Sí, realmente. Yo la soldadura semiautomática MIG desconozco de verdad porque no he utilizado ese tipo de soldadura. De pronto, si tú, José, has trabajado con eso y nos puedes dar una ilustración también, sería importante. Yo siempre he trabajado acá en Ecuador, por lo general yo solo trabajo con SMAP. Casi con la semiautomática, creo que eso más trabajaba en la metalmecánica, las trabaja en las metalmecánicas, porque como son procesos ya semiautomáticos. Ah, no sabía, dice que se utiliza en este método en terreno con manual. No sabía que se utilizaba este método con manual. Voy a tratar de investigar un poco del proceso VIC para ver si que de pronto les doy una introducción. La soldadura MIG es igual a Gmao. ¿Sabes? Desconozco también. Es que yo creo que si tuviéramos un ingeniero de pronto, ingeniero mecánico que nos ayude, yo voy a investigar un poco más de los procesos MIG, Gmao y FK para ver si que les doy un resumen o se los subo y ustedes lo puedan analizar. Porque yo realmente acá en Ecuador, como les comentaba, bueno, más utilizo el SMAO. Dice José, me dice que en Chile se usa más este método MIG. MIG es Gmao. Sí, ve, José aquí nos acaba de compartir que sí, el proceso MIG es igual a Gmao.
Gracias, gracias José por aclararnos ese punto. Esa es la idea de debatir aquí y si alguien tiene alguna más experiencia en los procesos de soldadura, pues todos estamos para aprender. Esto para mí también es nuevo, el proceso MIG es igual, es GMAO. Si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, si tienen alguna otra pregunta, pues también la pueden escribir al correo que yo se las voy a responder. Tratar de crear un PDF o alguna guía sobre los procesos MIG, GMAO y poderla colgar. Realmente son procesos largos y voy a pedir de pronto ayuda a un ingeniero mecánico para ver que me ilustre un poco más, ya que ellos son, como les decía, les comentaba, son los expertos, pero voy a tratar de subir una guía también para que tengan ustedes lo que es el proceso de MIG, GMAO, FKO y todos los demás procesos de ingeniería que se hace para soldar. Bueno, sí, yo creo que por el día de hoy hay bastante información que volver a recapitular. Si alguien tiene alguna otra pregunta, pues la pueden mandar con tranquilidad al correo que se le será respondida en su momento. Pues si no, no me queda más que decir muchas gracias por esta sesión de hoy. Mañana continuaremos con más ejemplos y todos los PDFs están colgados para que los puedan replicar y los puedan ver de pronto, los puedan utilizar para cualquier cosa que ustedes deseen, pues, ¿no? Listo, entonces, hasta mañana, listo, pasen bien.